Muy buenas chicos, en este videoblog vais a ver cómo exprimir al máximo una mañana en Ámsterdam. He dormido en un barco, he visto la ciudad en unas 5 o 6 horitas más o menos. También podréis ver cómo es mejor ir al centro sin transporte público. Yo he cogido el tren, pero también he ido en Uber. Y os contaré las cosas buenas y las cosas malas. Haremos un paseo por el centro y también veremos cómo es hacer un tour por los canales. Así que nada, ponte cómodo y disfruta. No es por nada, pero yo el sitio os lo recomiendo al 100%. Tienes bastante espacio para ser un sitio que sale bastante barato en comparación a los precios que hay de los hoteles en toda Europa. Algo clave es tener tu baño privado, eso es algo innegociable para mí. Mi madre siempre me reña en casa porque cuando me lavo los dientes tengo la manía de caminar, me muevo de un lado a otro. Pablo, vete al baño. Voy al baño. Boca limpia. He de decir que el desayuno estaba bastante correcto, bastante bien. Y lo bueno de este sitio es que te tratan como si estuvieras en tu casa. Daniel, que es el encargado, que me abrió las puertas. Llegué ayer a las 11:30 de la noche porque se había retrasado mi vuelo y me abrió literalmente en pijama. Claro, tú de repente llegas a un pantalán, llegas al barco, te subes. Claro, no hay recepción, no es un hotel. Había gente en la sala común esta que hay aquí arriba. Me miraban para la puerta, pero ni me abrían ni nada, Yo ahí picando el timbre y digo, joder, aquí no sale nadie, voy a tener que ir a un hotel al final. Y de repente aparece Daniel ahí al cabo de 2 minutos en pijama. Pero en pijama. Hola Pablo, bienvenido, te estaba esperando. Y yo, si te estabas esperando en la cama, cabrón. El caso es que es súper majo. Me quiso bajar la maleta aquí al camarón porque las escaleras ya las veréis ahora según salgamos. Son súper empinadas. Y digo, menos mal que me bajo la maleta, si no yo aquí me mato. La verdad que te da un trato como súper cercano, súper familiar. Y te das cuenta en pequeños detalles cuando la gente está desayunando y recoge las cosas. Tiene cuidado de no dejar las migas, de dejarlo todo limpio. Y llevas el plato tú mismo a la cocina. Y él te lo agradece por tu nombre. Me dijo, muchas gracias Pablo, no tenías por qué traerlo. Y yo, nada, Daniel, no te preocupes. Es una experiencia que os recomiendo al 100%. Y además, esta experiencia era el alojamiento más barato que había en todo Ámsterdam. He pagado por dormir aquí con el desayuno incluido 51 euros. Creedme que es poquísimo en comparación a lo que es por Europa. Mismamente, el otro día en Zurich pagué 80 por dormir en una cápsula súper cutre. Madre mía, si ya lo decía mi madre, lo barato sale caro. El colchón es como si no hubiera. Ni los pies así. A ver, en verdad, para pasar la noche y dormir, si nadie ronca, va a estar cojonudo. Bueno, cojonudo. Estás sucio, da igual. Es una experiencia, hay que vivirla. Positivismo. Lo has perdido, os dejo por aquí el enlace al videoblog de Zurich. Voy a terminar de recoger esto, pero mirad, os enseño un poco la habitación. Que bueno, básicamente es esto. Hay 2 camas, tienes ahí cajones en los que podrías dejar las cosas, aire acondicionado, tienes también calefacción, que anoche me la tuvo que poner Daniel porque hacía muchísimo frío. Y algo curioso es que las puertas, mirad cómo las enganchas. Porque claro, se cierran, si no, y también me imagino que sea para cuando el barco va en marcha, que no vayan las puertas pum, 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 pum. Hay un armario bastante curioso, secado. Eso no lo sabía, lo tenía que haber visto antes porque me sequé con toalla. Llevo el pelo hecho un Cristo ahora. Y mira, había un edredón por si hubiera pasado un poco de frío, eso no lo sabía. Pero está bastante bien. Y este de aquí es el espejo perfecto para pedirte que te suscribas al canal, actives la campanita y le des cañita al like, ¿vale? Antes de que nos vayamos a ver Ámsterdam. Una de las gracias de este vídeo, aparte de haber vivido la experiencia de dormir en un barco, es intentar ver lo máximo posible de Ámsterdam en solo unas horas. Son las 9:12 de la mañana. Y a eso de las 2 de la tarde más o menos vamos a tener que poner rumbo hacia el aeropuerto porque mi vuelo sale a las 4:30 de la tarde. Porque he hecho esta cosa tan rara de estar en Zurich, volar a Ámsterdam en lugar de a Madrid directamente y estar aquí unas horas. Pues muy fácil, por un tema de pasta. Si no te importa, mientras te cuento voy cerrando la maleta y eso, ¿vale? El caso es que el fin de semana en Zurich me ha salido carísimo y volar desde Zurich hasta Madrid ayer domingo me costaba 400 eurazos. Y tenía la opción de hacer Zurich, Ámsterdam, Madrid por 190. Y ostras, una diferencia de 210 euros. Sé que voy a tener costes añadidos si me quedo en Ámsterdam, como el transporte hasta aquí, que viene en Uber porque era tardísimo y me costó 40 pavos. El hotel y lo que me gaste en comer y volver luego al aeropuerto. Aún así, va a ser menos de lo que me costaría volver directamente desde Zurich hasta Madrid. Y digo yo, coño, vivimos la experiencia. Vemos Ámsterdam, aventura, el barco, no sé. Aquí estamos. Con esto lo que te quiero decir es que lo hice por un tema de ahorrarme simplemente un poco de pasta. Un poco de pasta. A ver si lo recupero con este vídeo, Darme like, por Dios, que lo veis muchos, pero el like os cuesta horrores. O sea que si le das cañeta al like sería la hostia. Ya casi estamos. Chao. Claro, date cuenta que esto es la puerta y mira qué escaleras, Ahora tengo que bajar a por vosotros, no os iba a dejar ahí. Yo creo que estamos como por aquí. Tengo que ir aquí. Os podéis imaginar la película, ¿no? Ayer de noche, 11:30 de la noche. Ahí donde están esos señores se paró el Uber. Y me dice, ¿estás seguro que es aquí tu hotel? Yo creo que sí. Y de repente, ahí abajo vi el nombre del barco. Me bajé ahí al pantalán con mi maletina, tiqui. Subí por aquí y en esa puerta me quedé. Como un perro abandonado en la puerta, ¿sabes? En plan de, ¿puedo entrar, por favor? Y ahí fue cuando Daniel apareció en pijama a salvarme y a hacerme una bienvenida muy top. Hay más barcos que también son hotel. No sé si en concreto este lo es o no lo es, pero mirad,
ahí está saliendo gente con más maletas. Y yo de verdad os digo que me parece una experiencia bastante chula, algo divertido, algo distinto que podéis hacer si venís aquí a Ámsterdam. Se duerme súper bien y no se nota que estés durmiendo en un barco a la hora de dormir. Es decir, si te mareas, tranquilo, porque no se mueve absolutamente el barco. Yo, vale que estaba muy cansado, pero dormí de lujo. Vamos a despedirnos de Daniel y nos vamos. Como veis, esta de aquí es la zona común en la que he estado desayunando antes. Y luego esta es la zona de desayunos, en la que os voy a enseñar solo la comida porque hay gente desayunando. Como veis, bastante completo y bastante decente por el precio que hemos pagado. Y mientras te haces el café, pues tienes buenas vistas. Así que ahora sí, toca decir adiós y a seguir con la aventura, que tenemos mucha faena por delante. Daniel, I enjoy a lot the experience. Oh, thank you very You're much. gonna be on my blog on YouTube, so I'm there's... gonna find your... It's my name, you will find me. And Instagram the same. I'm gonna discover a little bit the city now. Do you want to leave any bags here? No, I'm gonna put in the train station because after that I go directly, yes, to the airport. So thank you very much for your help. I hope to see you next time. Chao. Bueno chicos, pues esta ha sido la experiencia. Como veis, Daniel es encantador, un tío súper majo. Y toca irse. Vamos a la estación de trenes, vamos a dejar allí la maleta y seguimos. Este es el barco. Ya lo sabéis, si vais a venir a Ámsterdam, recomendadísimo. Hotel Boat Angelin. Vamos chicos. Somos el puntito azul y tenemos que subir aquí arriba a la estación de trenes, bastante fácil, que debe estar por ahí. Vamos a dejar las maletas y arrancamos. Avanti, Gandalf, Swan... Yo me imagino que todo sea más o menos el mismo negocio, ¿no? Me imagino que sean casi todos barcos del estilo. Me sorprendió mucho el precio tan bajo en comparación a lo que hay por ahí. Digo yo, vale, si yo estoy pagando 51 euros es que va a ser un auténtico drama. Para nada. Calidad-precio me acaba de sorprender muchísimo. O sea que, Daniel, si estás viendo esto, muchísimas gracias. Estamos justo al lado del Museo de Ciencia y tenemos que ir para allí. Mola mucho porque en Holanda es un país en el que se mueven en bici muchísimo, van a todos lados en bici. Ya veis, carril bici en todos sitios. Y mirad qué guay ese. You can sleep here. Si como yo queréis dejar las cosas en una consigna, al llegar aquí a la estación central de tren tenéis que pasar los turnos directamente, ¿vale? Hay uno de ellos que está abierto y sigues los pasos de consignas que están aquí, mirad. Aquí los tenemos. Entonces, como hicimos en Suiza el otro día, vamos a buscar alguna que esté verde, lógicamente, y ahí lo dejamos, mira, esta. If it's free or not? Yeah. For the green or red? Okay. We press, now it's red. And now you pay. Vale chicos, en este caso aquí en las taquillas de la estación central pagáis 10 euros por 24 horas de consigna. En el caso de que os paséis no pasa nada. Hay un límite de horas que ahora mismo no sé cuál es, pero simplemente lo que hacen es que se incremente la tarifa y que tengas que pagarlo cuando quieras retirar la maleta. Bueno, ahora que no tenemos maleta, que estamos un poco más libres, vamos a conocer un poco la ciudad. Vale chicos, pues esta de aquí es la estación central de tren donde acabamos de dejar la maleta, que ahora vamos a ir caminando en esa dirección que creo que es la que está al centro, pero no tengo ni idea, porque básicamente no he buscado nada, pero bueno, de nuevo gracias a ChatGPT creo que algo podremos hacer. Chicos, he estado hablando con este hombre de aquí y creo que voy a hacer la ruta por el canal. Dura 1 hora, o sea que a las 12 voy a venir y la vamos a hacer. Porque es una ruta guiada y creo que para el estilo de día que vamos a llevar hoy, vamos a conocer un poco la ciudad a pie y luego nos subiremos al barco. Va a costar 14,50, pero bueno, creo que con el poco tiempo que tengo va a ser una experiencia que puede merecer la pena mucho. ¿Quién me ha dado la información? Me decía el ojo que somos old school, que llevamos muchos años. Mira la de gente que hemos llevado. Estamos utilizando estos barcos desde 1970 o algo así, creo que me dijo. Llevamos a Stallone, Nelson Mandela, Michael Jackson, la crew del Apolo 11 también. No sé si me está colando o no, el señor fue bastante majo conmigo. Yo creo que es una experiencia que podemos vivir y que podemos hacer. Y es que si piensas en Ámsterdam, normalmente se te viene a la cabeza los canales. Es uno de los principales atractivos que tiene la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por qué está plagada de canales la ciudad? Pues bien, tiene una explicación, obviamente. Estos canales que tengo aquí detrás y los de toda la ciudad, obviamente, fueron diseñados durante el siglo XVII, en la Edad de Oro holandesa. Y por si no lo sabías, que yo no lo sabía hasta hace unos minutos, esta época fue crucial para la expansión comercial y el crecimiento urbano. Es decir, los canales permitían que te pudieras mover a lo largo de la ciudad de una forma mucho más sencilla debido a la distribución y a la forma geográfica de la misma. Y aunque hoy en día parezcan meramente decorativos, que son parte del paisaje y que están aquí sin más, no es así para nada. Servían para transportar mercancías, para la defensa de la ciudad y como una forma efectiva de desagüe y de gestión del agua. Todo esto según ChatGPT. Ámsterdam en total, en toda la ciudad, tiene unos 165 canales que cubren unos 100 kilómetros. ¿Sabéis cuántos puentes los cruzan? 3 segundos. 3, 2, 1, 0. Pues ni más ni menos que 1500 puentes. Normal que sea lo más icónico de la ciudad.
De hecho, desde el 2010 la UNESCO lo ha considerado como Patrimonio de la Humanidad. O sea que es algo que no te puedes perder si vienes a Ámsterdam. Aunque no te lo vas a poder perder porque están por toda la ciudad. Mirad, de la que iba pasando por aquí, hay un McDonald's y el Hotel Neutral. No sé si lo llegáis a apreciar, pero parece como que se va a caer hacia adelante. Y es que es curioso cómo integran un sitio como el McDonald's en una estructura típica holandesa, ¿no? Lo cuidan todo muchísimo. Una estética bastante bonita. Obviamente la ciudad también está plagada de tiendas de souvenirs para llevarte de recuerdo. Los imanes nunca fallan. Aunque también hay sitios más sofisticados como esta, en la que hacen camisetas que parecen de bastante calidad. Tienen buena pinta, sí señor. ¿Imaginas un perrito o una hamburguesa a las 10 de la mañana sin estar volviendo de fiesta, en un día normal, que hoy es lunes? En Europa en general la verdad es que tiran bastante de fritos, como eso, como hamburguesas, perritos, las míticas patatas en Bélgica, que por cierto están buenísimas. Pero bueno, tomarlo a estas horas se me hace un poco raro. Y eso que ya sabéis que tienen unos horarios un poco diferentes a nosotros en España, que solemos comer y cenar tardísimo. Aquí ya sabéis que lo hacen todo un poco antes. Lo que también estoy viendo mucho son tiendas como esta, en la que puedes hacer experiencias a lo largo de la ciudad, free tours e incluso visitas guiadas. Ya sea por los canales en barco, incluso los hacen en bici, que eso tiene que estar bastante guay. Es como si fuera un free tour, alquiléis las bicis y recorréis la ciudad con el chico o chica que se encargue de hacer de guía. Este de aquí es el Palacio Real de la Edad de Oro. Poca información más os puedo dar, la buscáis en internet. Mira, una imagen en la que tenemos todo: tranvía, bicis y los edificios clásicos de Ámsterdam. Hay que tener un cuidado aquí al cruzar, hay que mirar para 800 sitios: el tranvía, los coches, las bicis. Vale, creo que encontré el sitio para el café perfecto, ¿eh? Vamos allá. Flat white. I want a flat white for takeaway and one cookie. Me he cogido también una cookie para cargar el depósito. Con el frío que hace, indispensable tomarse un buen café por aquí, para entrar en calor un poco. Aunque estemos caminando, he venido un poco valiente, solo con sudadera, y estoy pasando un poco de frío. Yo no lo sabía, pero he estado mirando en ChatGPT y estamos en el Barrio Rojo. Evidentemente ahí no se puede grabar nada, pero ya sabéis que es el barrio un poco el juerguista, vamos a decir. Por cierto, por el café y la cookie me han cobrado, creo que eran 7 euros o así. Acertamos de pleno con el sitio, muy bien. La cookie espectacular. Bien. El Barrio Rojo, chicos. Un sitio del que la mayoría de vosotros habéis escuchado hablar alguna vez, estoy seguro. Así, en resumidas cuentas. Es la calle por la que he pasado del McDonald's y todas esas tiendas, de ahí para adentro. ¿Qué pasa de ahí para adentro? Pues de ahí para adentro es donde está el salseo, donde se pone la cosa juguetona. Es que claro, no sé qué palabras puedo utilizar y cuáles no puedo utilizar en YouTube, pero creo que la mayoría de los que estáis ahí detrás me vais a entender. Si hablo de hierba, sabéis de lo que hablo. Pues esta zona, este barrio, se caracteriza sobre todo por sus coffee shops, que no son coffee shops normales y corrientes. Son sitios en los que utilizan esta hierba de la que os hablo para cookies, para infusiones y muchísimas cosas más. Dentro de esos sitios es legal. Con esto, ¿qué quiero decir? Si por lo que sea os hace gracia, queréis entrar, vais a verlo. Yo he pasado por delante de varios de ellos, pero evidentemente es un tema que a mí no me llama la atención, o al menos yendo solo no voy a entrar en un coffee shop para nada, pero creo que puede estar curioso de ver si vienes en grupo, con amigos y demás, ¿no? Lo que sí transmiten que debe haber bastante buen rollo en general. El caso, en este barrio no solo te vas a encontrar coffee shop, te vas a encontrar sitios en los que ir de fiesta, tanto diurna como sobre todo nocturna, y también algo que es bastante famoso y bastante reconocido a nivel mundial son sus famosos escaparates, los cuales no os puedo enseñar y de hecho no he visto ninguno por el momento. Tampoco he hecho una investigación muy profunda que digamos, pero básicamente es eso. El Barrio Rojo es como el barrio un poco golfete aquí en Ámsterdam, y si vienes con más tiempo estoy seguro de que será un lugar bastante curioso de ver. Pues sí, chicos, esto de aquí es una estación de tranvía y la ciudad está plagado de ellas. Como os comentaba antes, la ciudad está plagada de tranvías, ya veis, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, por todos lados hay tranvías. Mira, para los más curiosos, acabo de pasar delante de una inmobiliaria y mirar algunos de los precios. 1850 con 4 habitaciones, 1400 una habitación, 1350 una habitación, 2000 euros con 3 habitaciones. Obviamente no tengo ni idea de si están en buena zona o no, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea de los precios. Mama Dax Store. Son todo patitos de goma. Está Batman, hay piratas, hay granjeros, nadadores. ¿Esto es algo típico de aquí o qué? Porque no tenía ni idea, es la primera vez que lo veo. Me acaba de llamar muchísimo la atención. Tiene incluso Messi ahí. Este sí puede ser un souvenir bueno para llevar de recuerdo. Esta que estáis viendo aquí es la calle de las tiendas. Seguro que me estoy dejando muchas cosas por ver, pero es que tengo muy poco tiempo y además quiero hacer el tour en barco. Pero os diría que al menos el centro es bastante pequeñito y se puede recorrer de una manera muy fácil y rápida caminando. Esto, si me hubiera hecho yo un croquis, un planning, hubiera quedado. Vamos a meternos por esa calle de ahí a ver qué vemos. Esto de aquí son palomas holandesas. Hay mucha gente haciéndose la típica fotito poniéndose comida y que vengan las palomas. A mí me da un poco de asco, no os voy a engañar. La verdad es que el centro es súper bonito, La ciudad de 10, me está encantando. Como ves, además de coffee shops, también hay tiendas a las que puedes comprar esas plantas de las que hablábamos antes. Las puedes comprar también en algunas tiendas, en diferentes formatos y con diferente packaging seguramente. Si tuviera una pegatina de cañita al like, la ponía ahí. Viendo también muchas tiendas de ropa bastante guays, sobre todo de zapatillas.
Esto no lo había visto nunca y me resulta bastante curioso. Ya veis que hay un mogollón de bicis por toda la ciudad. Pues en esta tienda de aquí han puesto estos conos. No me dejéis aquí ni patinetes ni bicicletas, ¿eh? Me hacéis el favor y me respetáis esto. Es algo que me ha resultado un tanto curioso, porque normalmente así es como están todas las paredes de la calle. Entonces, claro, si tú tienes tu tienda y te la llenan de bicis, de patinetes y tal, pues puede ser una... Claro. Y es que hay muchísimas bicis. Y algo curioso es que muchas de ellas están hasta sin cantar. Las dejan ahí y la gente pues no anda liándola. Tía, casi me atropella esto. Iba como un caza el cabrón. Es una ciudad que obviamente está súper orientada al turismo. Cada pocos metros tienes un sitio en el que comprar algo de comida para llevar, tiendas de souvenirs, restaurantes, absolutamente de todo. E incluso los coffee shops que comentábamos. Me cago en 10. Que hay que tener mucho cuidado, que van las bicis como aviones aquí, normal que salgan Van der Poel y gente así de este país. Voy a intentar cogerme un café para llevar y a ver si nos da tiempo a llegar a las 12 a la experiencia esta en barco. Algo curioso que notaréis aquí es que cuando pagáis en el datáfono os dicen, por ejemplo, ahora el café 4,50, dices con tarjeta y antes de poder pagar esos 4,50 te sale como la opción de dejar un 10%, 20, 25 o lo que quieras de propina. También tienes la opción de no dejar nada. Eso ya al gusto del consumidor. Y aquí tampoco puedes pagar con billetes de 500, 200, 100, monedas de 1 céntimo ni de 2. No quieren nada de eso. Tengo que aprovechar porque en una hora se va a poner a llover, o sea que o hago ahora la ruta esta o ya no la hacemos. Ahí vamos. Hello sir. Hi. I'm here again. Okay, welcome. You can buy the tickets down there. Thank you very much. Hello. Thank you very much. Hello. Hello, nice to have you on board. Thank you very much. Enjoy, alright? Thank you very much. There you go. Enjoy. Ya estamos por aquí, chicos. Lado positivo, hay calefacción. No hace nada de frío, hace más frío fuera que aquí. Y este tour en concreto que estoy haciendo yo me ha costado 14,50. He sacado las entradas aquí mismo sin falta de reservar en ningún lado. Bueno, pues ya nos vamos, chicos. Ladies and gentlemen, welcome aboard this tour boat from Reeder Koi. During this cruise, we will show you the city from the water and explain the sights. Enjoy this canal cruise. Perfecto. Menos mal que está en inglés, si no estábamos jodidos. Obviamente creo que hay infinidad de posibilidades para hacer experiencias como esta que estoy haciendo yo ahora. Yo cogí la primera que vi nada más salir de la estación, pero mirar, hay muchas. Acabamos de empezar y es una experiencia que merece muchísimo la pena. Súper bonito este, ¿eh? Según acaban de decir ahora hace un ratito, hay algunas de las experiencias como esta, algún barco en el que puedes ir fumando. Las plantas esas de las que hablábamos antes, pues imagínate esta misma experiencia, pero de fumeteo. Thank you very much. Tenéis que acostumbrar, si venís por aquí, queréis ir al baño, en pagar en casi todos los sitios. Aquí es €1 en la estación. Chicos, me he cogido esta cerdada para comer. Un kebab de toda la vida, patatas y carne. 10 euros. Muy bien. Muy bien en comparación al resto de precios que he pagado estos días. Básicamente es esto. No es lo más healthy del mundo, pero hay que disfrutar. He calculado muy bien los timings porque ahora está lloviendo bastante. Y desde aquí ya me iré directamente al aeropuerto. Iremos a la consigna a coger las maletas y me cogeré, no sé si es tren o metro hasta llegar al aeropuerto. Es curioso porque tengo un chico aquí pegado a mi derecha, bueno, con su novia, no sé si lo oís, que me están mirando muy fijamente ahora mismo. Miran a la cámara, me miran a mí, me miran súper fijo, pero bueno. Que se suscriban, ¿no? Bueno, pues ya hemos comido, chicos. Vamos a ir de nuevo hacia las consignas y poner rumbo al aeropuerto directamente. Así llegamos con calma, sin ningún tipo de susto y me puedo poner a editar todo esto, que voy a tener faena. Aunque tengáis poco tiempo, un día, 2 días, súper recomendable esta ciudad si no la conocéis, ¿eh? Yo me quedo con ganas de estar al menos un día más y bueno, esto si lo haces con gente al final va a ser más entretenido, más divertido y la experiencia tiene que molar muchísimo. Estoy aquí de nuevo para coger la maleta. Han sido solo unas horitas, pero está genial. 1118 es el número de la taquilla, por si no te acordabas. Escanea el ticket, abre la puerta y recoge tu equipaje. Ahí está. A ver, one way, aeropuerto, segunda clase. Vale, pues el tren al aeropuerto vale 5,90. He tenido que preguntar por si acaso. Hay trenes cada muy poco tiempo y que hacen diferentes trayectos, pero que llegan al aeropuerto todo. En mi caso tengo que coger el 13A. Pues da igual que os diga el 13A que el 19, pero bueno. Ahora os cuento cuánto se tarda hasta el aeropuerto, ¿vale? Cosas buenas del tren, súper rápido y súper barato. Cosas malas, muy sucio y muy masificado. Pero vamos, que merece muchísimo la pena venirte en tren hasta aquí, ¿eh? Sobre todo por eso, rápido y barato. A mí el Uber ayer era de noche, tenía miedo a liarla con el transporte público y demás. Me costó 46 euros desde el aeropuerto hasta el centro. Y tardé incluso más tiempo, os diría. O sea que ya os sabéis, merece mucho la pena. Espero que os haya gustado esta experiencia de estar unas horas aquí en Ámsterdam. No tenía tiempo para más. Pero bueno, creo que he exprimido a tope la mañana. He disfrutado muchísimo la ciudad y seguro que volveré. Ya sea con amigos, ya sea con Liane, con familia, con quien sea, pero me ha encantado lo que he visto, así que nada, espero que hayas disfrutado del vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y dale cañita al like. Chao, chao.